Vamos a hablar acerca de lo que es la economía bíblica. Y en esta ocasión tenemos invitados muy especiales como está nuestro hermano Pablo Zambrano desde Ecuador. Él es docente de la Universidad del Ecuador, de la Facultad de Ciencias Económicas. Él es economista, también es escritor. Ha publicado 6 libros de texto en economía y análisis acerca de la economía. Bienvenido, mi hermano Pablo Zambrano. Sí, Sea bienvenido. muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Muy bien. También tenemos a nuestro hermano Randolph Scott. Él actualmente reside en el Perú. Es de la Iglesia Presbiteriana Cristo Rey en Trujillo. Él es licenciado en Administración y Dirección de Empresas, con especialidad en Economía. Él tiene una experiencia en cuanto a impulsar y lanzar pequeñas empresas. Bienvenido, mi hermano Randolph Scott. Sea bienvenido. Gracias, buenas tardes con todos. Es un gusto estar aquí. Muy bien. Y también tenemos a un invitado que es nuestro hermano Anderson Esteban Ocampo. Él ha realizado estudios en negocios internacionales, contabilidad y sistemas. Él nos acompaña desde Colombia y sea bienvenido, mi hermano. Muchas gracias, un placer estar acá con ustedes. Muy bien. Muy bien, entonces para empezar este conversatorio en la capilla de Westminster, vamos a comenzar con el primer punto, que es acerca de la mayordomía y sus fundamentos bíblicos, porque mayordomía en cuanto a la economía, ¿no? Y voy a empezar en este punto con nuestro hermano Pablo Zambrano. Bueno, la pregunta es, ¿no? ¿Qué es ser un mayordomo ante Dios? ¿Y cuáles serían los fundamentos bíblicos para esto? Muy bien, hermano Pablo Zambrano, lo escuchamos. Adelante. Bueno, en primer lugar, quería simplemente hacer la pequeña aclaración. Yo soy católico, ¿no? Pero evidentemente católico comprometido, digamos. Y para mí es un gusto estar con personas que obviamente son cristianas. En ese sentido me siento bien también. Entonces, desde un punto de vista bíblico, y ya respondiéndote la pregunta, es sencillo, ¿no? En la Biblia claramente Jesucristo nos pone la parábola de los talentos, donde evidentemente a la persona que le da menos, ¿no es cierto? En esa parábola, no recuerdo en qué libro está, creo que está en Lucas o Marcos, no recuerdo ahorita, pero ahí te habla claramente de que cuando Dios nos da dones, nosotros debemos utilizarlo para el servicio de los demás. En este caso, si nos ha dado, por ejemplo, la posibilidad de tener un trabajo o alguna cuestión, tenemos que ser solidarios y compartir con los demás. Algo muy diferente al concepto que nos enseña el socialismo, por ejemplo, y que es esta solidaridad colectivista, digamos, donde no es la persona la que es solidaria, sino que se delega a un tercero, en este caso el Estado, para que trate de ser solidario. Entonces, en este sentido, por ejemplo, la parábola de los talentos lo que nos explica, yo creo, en términos generales, es de que debemos hacer uso de todos los talentos que Dios nos da. Y en el caso de no hacerlo, incluso Jesucristo en la parábola es muy duro cuando dice a la persona que escondió su talento, incluso se le va a quitar y se le va a dar a otro, ¿no? Y eso es clarísimo. Entonces, ser mayordomo implicaría ser un buen administrador de los dones que Dios te da. O sea, que no son solamente materiales este tipo de dones, sino también espirituales. Entonces, yo le vería ser mayordomo, ser un buen administrador, eh, gastar con criterio en cosas útiles, en cosas que puedan realmente repercutir en beneficio personal, de tu familia, de tu entorno cercano, en fin. Es decir, eso es ser un buen mayordomo y el fundamento bíblico está en la parábola de los 10 talentos. También hay otro pasaje bíblico que me gustaría citar y tampoco recuerdo evidentemente de qué autor es, Lucas o Mateo,
no recuerdo cuál era, pero ahí te dice claramente que antes de construir un edificio, primero tú tienes que calcular los gastos y verificar si lo que tienes, es decir, si lo que has ahorrado, te va a alcanzar para cubrir esa inversión. Entonces es importante entender de que Jesucristo, cuando vino a predicar aquí en la tierra, nos dejó bien claras las enseñanzas de que la responsabilidad es personal, la responsabilidad es nuestra, de cada uno de nosotros. No podemos delegarle a un tercero, en este caso el Estado, como plantea el socialismo, por ejemplo, te dice, hay que quitarles a los ricos para darles a los pobres. Ese nunca fue un planteamiento de Jesucristo. Más bien al contrario, él, por ejemplo, hay otro pasaje donde reta a Judas, que es el que le dice, mira, con ese perfume que acaba de derramar esta mujer en tus cabellos, hubiésemos podido alimentar a los pobres, ¿no es cierto? Y Jesucristo le dice, a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no me tendréis siempre. Por lo tanto, eso también es clarísimo en el sentido de que la responsabilidad es individual, es personal, no es colectiva, no es delegable y por tanto eso implica ser un mayordomo ante Dios, es decir, administrar bien los recursos, ya sea a nivel personal, a nivel empresarial, a nivel familiar, incluso a nivel del Estado, a nivel del gobierno. Eso sería mi respuesta. Ya, muy bien. Sí, justamente, hermano, vamos a estar tocando el tema macroeconómico en la tercera pregunta, del conversatorio. Sí. Y bueno, para seguir avanzando, vamos a ahora escuchar a nuestro hermano Randolph Scott, ¿no? Él nos va a estar comentando acerca de este punto que estamos tocando, que es los fundamentos bíblicos para una mayordomía. Adelante, mi hermano. Bueno, sí, me puedes llamar Scott. Randolph sí es mi primer nombre, pero siempre me han llamado por mi segundo nombre, que es Scott. Y no sé cómo es ahí, pero aquí es siempre conocido más por el papel higiénico, pero y el perrito, ¿no? Que usa en sus publicidades. Ajá. Bueno, y regresando al tema, yo creo que lo que quiero aumentar, añadir a lo que el hermano Pablo compartió, es un poco más profundo en responsabilidad social, que también yo creo que es parte de su mayordomía. Y es algo que recién me estaba llamando mucho la atención. Y yo puedo decir muy honestamente que antes leer, meditar en la ley, Levítico, Deuteronomía, era para mí una cosa aburrido. Muy honestamente, yo puedo decir que era como cuando yo tocaba estos libros durante ¿no? mi calendario de leer la Biblia, porque yo siempre he tratado por varios años de leer la Biblia entero, cada vez al año, una vez al año. Y esta parte siempre estaba como pesado, no quería, a veces hasta, bueno, quizás solo voy a escucharlo, pero recién Dios está llamando la atención mucho a algo ahí, y ahí en Levítico 19 y también en 23. 19, 9 y 10 dice, cuando siguéis la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Y luego en 23, 22 dice, cuando segaréis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Y también habla más de eso en Deuteronomio 24, 19 a 22. No voy a leerlo, pero yo creo que es algo que muy notable, que este está repetido, ¿no? Y
y luego tenemos el ejemplo de ver cómo esto estaba usado en el libro de Ruth, ¿no? En su vida, y cómo las implicaciones de estos leyes tocaba su vida cuando ella estaba ahí con, ¿cómo se llama en español? Su Vos. Boaz. Gracias. Y yo creo que ahí es algo que, y recién estaba escuchando también un testimonio de un empresario que hablaba de su experiencia. Él tenía su negocio de prendas y tenía una caja grande lleno de segundos, decimos en inglés, no sé cómo se dice, si dice lo mismo, ¿no? Que era Segundas. de una calidad un poco bajo de lo necesario para vender. Y un pastor entraba y siempre estaba conversando con él cada semana. Y luego de varias visitas preguntaba, ¿y esta caja por qué está ahí lleno de...? Porque a su vista del pastor era ropa bonito, normal. Y él, no, es que está de una calidad que no pasa nuestro control de calidad. Y el pastor preguntaba si puede venderlo y él va a llevarlo a un pueblo para que ellos puedan usarlo de cualquier manera, porque él tenía una iglesia pequeña y creo que era para revenderlo. Y luego él sentía que Dios estaba diciendo, no, no venderlo, dale al pastor. Y el siguiente día tocaba este verso, escuchando eso de sus espigas, ¿no? Y escuchando este testimonio me llama mucha atención porque justo unos días antes de escuchar este testimonio, mi esposa estaba preguntando si el ejemplo de Ruth era un ejemplo para todos los que tenemos negocios, que son cristianos. Y yo estaba pensando mucho, entonces, ¿cómo aplicamos esta a nuestras vidas? Porque claro, no todos tenemos viña, no todos tenemos cosas de granja, pero ¿cómo aplicamos? Igual como este empresario que tenía su caja de ropa de calidad que era un poco bajo. Entonces yo creo que es un buen ejemplo también de la mayordomía, de cómo usamos lo que Dios ha proveído a nosotros, pero de una manera un poco distinta, no solo personal, pero también a nuestra responsabilidad social. Bien, muy bien, muchas gracias, hermano. Muy bien, ahí estamos con un tema de los fundamentos bíblicos para una mayordomía bíblica, ¿no? Y ahí todo parte con una responsabilidad personal. Es una coincidencia de los primeros invitados. Y pues ahora vamos a escuchar a nuestro hermano Anderson acerca de este punto. Adelante, mi hermano. Ok, gracias, hermano Gruber. La pregunta es entonces, ¿qué es ser un mayordomo? ¿Cierto? Sí. Es una buena pregunta y es una palabra, la expresión mayordomo es una palabra que no se utiliza mucho dentro de nuestros contextos. Por ejemplo, aquí, por lo menos acá en Colombia, cuando escuchamos de un mayordomo, escuchamos a alguien que administra una finca, una granja. Pero en realidad un mayordomo es un administrador. Es un administrador. Aquí en Ecuador también es así. Sí. Sí. Me gustaría compartir la definición que encuentro en un libro del Dr. R.C. Sproul, y él dice que la economía y la mayordomía es una disciplina científica que aplica a cada una de las decisiones de la vida diaria. Es una disciplina científica que aplica a las decisiones de la vida diaria. En otras palabras, ser un mayordomo involucra tomar decisiones todos los días. Esas decisiones son tomadas con recursos limitados que Dios nos ha dado. Ahora, para ampliar un poquito esta respuesta, voy a comenzar leyendo un versículo del Génesis, que pienso que es el fundamento principal de toda la economía macro en el mundo y la economía, o mejor dicho, sí, la economía y la mayordomía individual de cada uno de nosotros como hombres y como mujeres. Es en Génesis 1, 28, que el Señor dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces de la mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Al inicio de la creación, el Señor quería que el ser humano gobernara, señoreara, o como dicen en Norteamérica, master things, para ser dueños de cosas.
Eso era sobre los animales, y uno de los primeros ejemplos es cuando el Señor le trae los animales a Adán en el jardín, y Adán, como símbolo de autoridad y de mayordomía o administración, los nombra. Probablemente allí entonces él tuvo que hacer un ejercicio científico de observación. Esa es la verdadera ciencia, tiene que ver con observar, tomar datos, categorizar cosas. Eso habla entonces de autoridad. Así como Dios tuvo autoridad en la creación, el crear de la nada, y al tomar la iniciativa de ser el primero en trabajar, le comparte esta responsabilidad al hombre para que el hombre administre el planeta y sea la autoridad, domine, no ser dominado, sino más bien gobernar, tomar decisiones sobre, y no que estas cosas decidan sobre él. Por ahí hay un dicho que dice que si usted no ha decidido qué hacer hoy, otro lo hará por usted. Y es muy interesante que, en mi opinión, este tipo de enseñanza bíblica, de esta cosmovisión, nos enseña mucho el día de hoy en nuestras iglesias cristianas en general, o de hecho dentro de la iglesia católica, porque crecí como católico hasta los 15 años, me bauticé, me confirmé, todo. Y este pensamiento, esta forma de ver las cosas, le da una dignidad distinta al ser humano en cuanto a su labor y su rol dentro de la sociedad. A veces asumimos que cuando Dios creó el mundo, todo el planeta, todo el globo terráqueo era hermoso, abundante y fecundo, pero no es así. Lo que era hermoso, abundante y fecundo era el jardín del Edén. El hombre se suponía que debía producir, laborarlo y trabajarlo y llevar eso al resto del mundo. Por eso cuando entra el pecado, el hombre tiene que sudar y trabajar mucho más duro. El punto es que Dios puso al hombre para que tomara decisiones dentro de recursos limitados de tiempo. Los días siempre han sido de 24 horas. Espacio, el hombre no se puede clonar y estar en varios lugares al mismo tiempo. De capital, el hombre no puede sembrar aguacates en el mismo espacio en donde siembra arroz o cualquier otra cosa. Entonces, todo tiene que ver con tomar decisiones. Y creo que aquí en nuestros países latinoamericanos esta forma de pensar no nos llegó, nos ha llegado muy tarde, porque más bien nos ha llegado una forma de pensar en donde vemos el trabajo como una maldición. Y somos muy inteligentes, pero para ser corruptos, para ganar. Aquí en Medellín decimos para hacer aviones, o sea, para volar y ser más astutos que los demás, pero no para producir bienes y servicios que se traduzcan en riqueza con el tiempo. Yo creo que eso ha venido cambiando con la influencia del Evangelio y la influencia de los negocios europeos y norteamericanos que han venido a funcionar acá, que tienen una forma de trabajar y de producir muy diferente. Pero entonces, para responder la pregunta, en resumen, ser un mayordomo es ser alguien que toma decisiones diario, teniendo en cuenta los recursos limitados que tiene con el fin de agradar a Dios. Amén. Muchas gracias, hermano. Muy interesante el aporte. Bueno, ahí está una parte de la definición de qué es ser un mayordomo. Según en un contexto cristiano, una visión cristiana es ser un administrador, ¿no? De la naturaleza, de las cosas que el Señor nos ha encomendado. Y es importante notar esto en el mandato cultural o en Génesis, que mi hermano menciona, debemos someter, sojuzgar, ¿no? Lo creado. Pero es interesante notar que no estamos llamados como cristianos a sojuzgar a otros hombres, ¿no? A tener dominio sobre otros hombres, que es generalmente una ideología que se postula como es el socialismo. Vemos que tener una visión cristiana va en contra de una ideología, ¿no? Y bueno, avanzando en este asunto en cuanto a la economía, la redundancia, hablemos acerca de la deuda, ¿no? Por ejemplo, en un sentido macro, la deuda es algo bueno, según ciertos pensamientos, ¿no? Que no hay una nación que no haya salido adelante sin deuda, ¿no? Entonces, me gustaría saber de nuestros participantes qué opinión tienen acerca de la deuda, ¿no? De la deuda. Y bueno, volviendo con su hermano Pablo Zambrano, pues lo vamos a escuchar acerca de la deuda. Sí,
Claro, bueno, habría que ver primeramente por qué las personas se endeudan, por qué los países se endeudan, por qué las empresas se endeudan y el denominador es por un aumento en los gastos, digamos. O sea, cada vez que los ingresos no avanzan para cubrir los gastos, entonces se incurre en deuda, ¿no es cierto? Ahora, el punto es que cuando lo haces a nivel personal, digamos, o familiar incluso, lo estás haciendo con tu propio riesgo, ¿no? O sea, es decir, tú mismo estás tomando esa decisión. Dices, bueno, voy a gastar más y por lo tanto voy a endeudarme, en fin. A lo mejor incluso te puedes endeudar pensando que en algún momento vas a obtener mayores ingresos. A lo mejor tienes la expectativa de un aumento salarial o de un mejor trabajo donde seas mejor pagado, en fin. O sea, puede haber motivaciones de ese tipo. Ahora, ese es el punto a nivel individual, a nivel familiar, etcétera. Y hay incluso estudios aquí en Ecuador de que las familias estamos sobreendeudadas y mucho más luego de la terrible pandemia mundial como es el COVID-19, que ha hecho que aumente la morosidad, por ejemplo, de créditos, no se está pagando, en fin, ¿no es cierto? Y los bancos hoy por hoy están llamando a reestructurar las deudas, están dando facilidades realmente aquí en mi país al menos. Y bueno, eso creo que es positivo. Pero va más allá del tema de la deuda y para responder justamente la inquietud que Grover tenía, ¿no es cierto? En el sentido de que hay ideologías que promueven el endeudamiento. Y sí, justamente hay una escuela de pensamiento económico que se denomina keynesianismo en honor a John Maynard Keynes, que justamente promueve la deuda como algo positivo. Y yo ahí diría simplemente, veamos en qué nos estamos endeudando. O sea, si por ejemplo esa deuda va a permitir que se pueda obtener ingresos a futuro, entonces la deuda no sería mala. Pero si es una deuda simplemente para aumentar el empleo público, es decir, contratar más personal que trabaje en los ministerios, que trabaje en las diferentes entidades públicas sin que sea algo beneficioso para la sociedad, entonces evidentemente esa deuda sería mala. Entonces es un poco relativo decir la deuda es mala o la deuda es buena, o sea, dependerá obviamente de la situación, de para qué te endeudaste, ¿no es cierto? Si te endeudas como persona, como familia, como empresa o como Estado para obtener ingresos adicionales a futuro. Ejemplo, tú puedes decir muy bien, yo me voy a endeudar, voy a comprar unas computadoras, con estas computadoras yo voy a producir libros, voy a producir revistas, eso me va a dejar una utilidad. Muy bien, está muy bien tu deuda, pero si en cambio te estás endeudando para pagar fiestas de 15 años, fiestas de, ¿no es cierto? Evidentemente ese tipo de deuda es algo malo, es un gasto improductivo. Entonces, eso hay que mirar realmente. Si la deuda es para algo productivo, no le vería mal, pero si la deuda es para algo improductivo, sí le vería mal. Y lo que sí es criticable es el tema del endeudamiento a nivel público, a nivel del Estado, porque ese endeudamiento generalmente es malo y paga temas de corrupción que lo estamos sintiendo mucho en nuestros países, políticos corruptos que han hecho de la política un negocio más que una forma de servir, se endeudan, ¿no es cierto? Y en base a eso obtienen altas comisiones, en fin, y dejan con problemas a los futuros gobiernos, a las futuras generaciones, porque ese tipo de deuda no es retribuida. Ya lo vivimos en América Latina, la famosa crisis de la deuda de los años 80, donde efectivamente ha habido moratorias, incluso en mi país, por ejemplo, en Ecuador, antes de la dolarización, en el año 98, 99, entramos en ese problema del default que se llama cuando dices no puedo pagar y entonces se te cierra el crédito, en fin. Entonces, en definitiva, yo diría que mucho más importante que pensar en el endeudamiento
es pensar en reducir los gastos, tanto a nivel personal, a nivel familiar, a nivel empresarial, como a nivel del gobierno. O sea, siempre se debe tratar de recortar los gastos y vivir, como bien decía el hermano Anderson de Colombia, vivir con los recursos escasos, ¿no es cierto? Y con esos recursos escasos, administrarlos eficientemente y hacer que eso produzca. Pero no lo vamos a hacer si pensamos que la deuda es lo que se debe hacer. O sea, es decir, no me alcanza para pagar mi excesivo gasto, voy y me endeudo. En lugar de decir, voy a recortar el gasto, que sería el asunto. Pero para no satanizar la deuda también, porque como digo, a veces puede ser algo productivo, pero eso es la minoría de los casos. En conclusión, la mayor parte del endeudamiento que se lo realiza a nivel personal, familiar, empresarial o del país es para aumentar el gasto. Y eso es lo que está mal. Eso sería mi intervención para que continúen los panelistas. Muchas gracias, hermano. Bien, ahí estuvimos con el tema de la deuda, ¿no? Hermano, hacía énfasis en que hay una deuda buena y una deuda mala, ¿no? Una deuda responsable, que prácticamente es una inversión que a futuro va a dar una productividad. Así ¿no? es. Y hay una deuda que son gastos insulsos que no te llevan a producir, a generar, y luego eso, pues uno va teniendo consecuencias. Muy bien, entonces, hermano Scott, ahora sí. En cuanto a un fundamento bíblico, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo debe pensar un cristiano en cuanto a la deuda? ¿No? La deuda. Dios en algún momento aconseja endeudarse. La deuda es, ¿cómo tiene que ver un hijo de Dios el tema de la deuda? Mi hermano Scott, lo escuchamos. Bueno, yo creo que como iniciaba el hermano Pablo, mencionando un poco las motivaciones, y yo creo que es ahí donde fallamos mucho en el área de las deudas, porque ahorita vivimos en un tiempo en que el mundo piensa que ser feliz es el fin, esta es la meta principal del hombre. Yo como hombre necesito ser feliz. Y para ser feliz, debo tener las cosas que yo quiero, porque eso es como voy a ser feliz. La Biblia no, nos enseña a ser feliz. No es que no podemos ser feliz, no, pero no dice que debemos o tenemos un derecho de estar feliz. No, nosotros sí tenemos que ser contentos. Y hay una gran diferencia entre ser contento bueno, estar feliz, ¿no? Uno viene de su relación con Cristo, ¿no? Porque ser contento quiere decir que está meditando en Cristo, que está centrado en Cristo, porque no hay una forma de ser contento afuera de Cristo. Y yo creo que la Biblia es muy claro en eso. Podemos darle muchos ejemplos de pasajes donde hablan, ¿no? de esta idea. Pero felicidad es algo que viene muy temporal. Pero enfocamos mucho ahora en esta idea de la felicidad y emociones. Y ahí vienen, ¿no? Los motivos malos para sacar una deuda. Y yo creo que esa es una de las cosas que siempre nos lleva muy mal, nuestra tendencia humana ahorita en buscar las maneras de estar feliz. Y el otro punto que estaba pensando viene también de una de las ideas que no hay ahorita y estamos muy en contra de eso, y esa es la idea de, eh, no sé, jubilee, ¿cómo se llama en español? Jubileo. Jubileo. Y no hay, no existe ahora que era una manera de eliminar todos los deudas que existen, ¿no? Y cuando no hay eso, cambia todo el sistema. No puede tener un sistema que funciona como Dios quiere cuando no hay esta idea, ¿no? ¿Por qué
uno puede poner un interés muy alto, no hay forma no sé cómo es en todos los países, como solo he vivido aquí, pero creo que son muy similares en Latinoamérica, pero los intereses aquí son terribles, terribles. Yo estaba pensando en comprar un carro y fui al banco para ver cómo era y era como 15% en un banco, y un banco muy normal aquí, típico. En los Estados Unidos tú puedes sacar un préstamo para un auto nuevo, a veces a 0%. Máximo va a ser como 5% si tiene mal crédito, ¿no? Pero aquí está como 15, típico. No, no era nada muy, quizás hasta 12 se va a encontrar, ¿no? Y yo creo que esas cosas, y esos no son tan terribles como otros. Tú puedes sacar un préstamo del banco muy típico aquí y pagar unos intereses, no sé hasta cuánto, porque yo estaba calculando una vez y era como 250%, algo es increíble, ni tenía sentido, pero la gente haga, porque no sabe cómo calcular esas cosas y no tiene el costumbre de ahorrar, ¿no? Y yo creo que muchos de esos problemas vienen porque el sistema está tan corrupto y está muy contra de lo que dice la Biblia, ¿no? En el tema de cobrar un interés justo, eso está muy fuera del típico. Y también de no tener este tiempo, de solo tener 7 años para cancelar una deuda y ahí está, sí o sí, no existe. Este cambia mucho todo el sistema, ¿no? Si uno sabe que yo voy a prestar este dinero, pero solo tiene 7 años para cancelarlo, y a veces no ni 7 años, porque si saca un préstamo unos años antes, ¿no? Y yo creo que había unos problemas también en eso, pero eso no sé cómo funcionaba, pero es una cosa que yo creo que es interesante y cambia mucho nuestras ideas de cómo endeudarnos o no, pero yo estoy muy de acuerdo en lo que ha dicho el hermano Pablo. Hay Gracias. ejemplos en que sí es bueno y necesario a veces. Pero la mayoría de la gente no está endeudándose con esos motivos y por esas razones. Entonces, por esa razón, Gracias. normalmente no es bueno endeudarse, porque no están haciéndolo, calculando bien si tiene para cancelarlo. Yo, por ejemplo, uso mucho una tarjeta de crédito. Yo lo uso mucho, pero cada mes lo cancelo. Y por eso yo tengo porque es una tarjeta de los Estados Unidos, recibe un bonus por cancelarlo el tiempo, me da 1% de como rebaja, ¿no? Entonces yo lo uso por este motivo, pero yo estoy bien disciplinado en hacerlo y pagarlo. No estoy usándolo para comprar algo fuera de los gastos normales. Yo estoy usándolo para todos mis gastos normales cuando puedo, solo para Ya. ganar algo, porque ahí es muy típico. Aquí hay pocos que tienen eso, pero sí hay también aquí eh, tarjetas que dan un tipo de rewards, ¿no? Se dice. Entonces, pero eso no es el Recompensas, típico. Ajá, recompensas. ajá, recompensa, sí. Ujú. Entonces, yo sí estoy muy de acuerdo que estamos típica para capturarlo. Típicamente no es bueno. Si uno sabe cómo calcular bien y ver por qué está sacando su préstamo, hay motivos que sí puede ser bueno y momentos en que hasta necesario hacerlo. Muy bien, muchas gracias, hermano Scott. Bueno, estamos en el tema de la deuda, ¿no? Acerca de, bueno, hay una coincidencia, hay una deuda buena, una deuda mala, ¿no? Y como hijos de Dios, como buenos mayordomos, debemos ser administradores, ¿no? Y no, bueno, vamos a terminar de escuchar a nuestro hermano Anderson acerca de este tema, acerca de la deuda. Adelante, mi hermano Anderson. En el tema de la deuda, primero que todo, tengo experiencia en estar endeudado. Yo creo que cuando uno, por lo menos aquí, cuando uno está joven, uno no aprende a, o sea, si uno supiera que lo que tiene en el bolsillo le pertenece a Dios, tal vez uno fuera más consciente de decidir mejor. Pero ni siquiera 12 años en el sistema educativo nos enseñan a administrar el dinero. Ni siquiera en la universidad, la gran mayoría, practican lo que es realizar un presupuesto mensual o anual
para sus familias y tener un control de sus gastos, por lo menos tener un proyecto de cómo administrar el dinero. En lo que he estudiado acerca de la deuda, de acuerdo a la Biblia, me he encontrado con dos formas de pensar, la que es blanca y negra y la que tiene gris. La que es blanca y negra dice que la deuda es absolutamente mala y que los cristianos debemos evitarla al máximo. Por lo tanto, si yo deseo comprar un automóvil o una vivienda, debo ahorrar el dinero primero y comprarla en efectivo. De lo contrario, si yo me involucro en una deuda, estoy pecando contra Dios. La justificación para esa posición, esa interpretación es que la Biblia nos dice que no nos hagamos esclavos de los hombres y que el que le debe al que le presta es su esclavo. Y Dios no quiere que seamos esclavos sino solamente de Cristo. Entonces algunas personas creen esa posición. Yo estoy más por el otro lado de que la vida no es tan blanca y negra. En la vida hay aspectos muy grises donde necesitamos saber qué hacer. Por ejemplo, en la ley de Moisés, la deuda no era promovida, pero era regulada. Ellos no podían cobrarle intereses a los del mismo pueblo. Y en el ejemplo que ponía Scott ahora de Ruth, los dueños de las plantaciones, por decirlo así, tenían que permitir que los pobres recogieran lo que sobraba. Habían ciertas leyes que regulaban esos aspectos económicos. Y como mencionó también Pablo Zambrano al principio, en casi todas las parábolas de Cristo se habla de dinero. Hay alguien en deuda, se le perdona una deuda, es el mayordomo infiel, los talentos, en casi todas se habla de dinero. Yo creo que si lo miramos desde ese punto de vista, cuando nosotros, por lo menos acá en Latinoamérica, luchamos tanto para conseguir una casa propia, esa es una de las consecuencias económicas del pecado, la escasez. Tenemos escasez y diariamente luchamos con la escasez. Luchamos por nunca llegar a ser pobres. Los que tienen dinero luchan por sostener su abundancia. Y ese problema de la escasez nos lleva a la deuda. Es que si yo tengo que pagar renta mensualmente, yo soy un esclavo del dueño de la casa porque yo le tengo que pagar a él mensualmente. O sea, yo ya tengo una deuda. El problema es que el dinero se va para el dueño de la casa. No lo estoy ahorrando ni lo estoy invirtiendo. Pero si yo invierto en una casa haciendo un préstamo y el dinero que invierto mensualmente en pagar esa vivienda, entonces es tal vez lo que estaban hablando hace un momento, es una deuda que es buena, porque es una inversión. Uh-huh. Ahora, de nuevo, por otro lado, la mayoría de la deuda, eso es a nivel individual. La mayoría de la deuda son deudas por deseos, no por necesidades. Deseamos un carro mejor, deseamos mejor ropa, deseamos cosas que no necesitamos y no ahorramos, sino que nos esclavizamos a un banco. Que los bancos tienen una ley de usura, que por ejemplo creo que es el 2 y algo %. Sin embargo, es muy alto. Aquí en Colombia, aunque tengas una cuenta de ahorros, te cobran mensualmente por ahorrar. O sea, usted tiene $100 en su cuenta de ahorro. Dentro de un mes va a tener $95, porque le están cobrando mensualmente solo por tener su cuenta de ahorros. Entonces no tiene sentido. La estructura económica que tenemos aquí es de esclavitud. Pero a nivel macro, también nuestros sistemas ateos, porque yo creo que a nuestros gobiernos no les interesa gobernar para Dios, se inclinan más a la distribución y a la deuda de la nación. Primero que todo, el gobierno nunca produce nada. El gobierno asume un rol de administrar los impuestos del pueblo, pero el gobierno no produce nada. El gobierno depende de la producción de los empresarios y de los trabajadores. Aquí, por ejemplo, hace un par de semanas en la ciudad donde vivo, en Medellín, se han creado 3 subsecretarías adicionales: subsecretaría de la no violencia, subsecretaría de la protección animal y subsecretaría para la garantización de los derechos a los LGTBI.
La pregunta es, ¿de dónde va a salir el dinero para contratar a todos los empleados que van a hacer el trabajo en esas secretarías? Es obvio que sale de los impuestos de las personas, porque el gobierno no puede producir nada. Pero si nuestra ciudad ya está endeudada por medio de las construcciones, por medio de los acueductos que hacen, los buses eléctricos, el metro, etcétera, simplemente se está incurriendo en más y más deuda, una deuda que es mala, que eventualmente, pues ya ustedes saben que la historia ha demostrado qué pasa cuando una nación no puede pagar su deuda. Y aquí una nota, creo que muy práctica, es que actualmente el mundo en general, y creo que los creyentes también, tienden a mirar a las instituciones como sus redentores. Y la reciente pandemia nos ha demostrado de que ante la crisis económica, las personas han volteado a mirar al gobierno como su rescatista, como su redentor y salvador, para que el gobierno les regale dinero, regale muchas cosas. Y todo eso no es el producto de la generosidad de las personas, porque en Latinoamérica no podemos ser generosos porque ya nos meten mucho la mano al bolsillo con muchos impuestos y cargas. Entonces, esa generosidad es del gobierno que en realidad, sin pedirle permiso a los empresarios y trabajadores, le mete la mano al bolsillo para darle a otras personas. Ese no es el pensamiento bíblico de la deuda. Y bueno, en resumen, creo que deberíamos apuntar a no tener ninguna deuda, a manejar una tarjeta de crédito como un medio de pago, como Scott la maneja, un medio de pago, no un medio de dinero, porque solo Dios puede crear de la nada. Y cuando entramos a la deuda o usamos la tarjeta de crédito, estamos creando de la nada y eso generalmente termina siendo negativo para nosotros cuando no lo hacemos por una razón válida. Eso sería entonces lo que pienso acerca de eso. Muy bien, amén. Muy bien, mi hermano Anderson. Ahí estuvimos, bueno, con análisis y ese es me quedo con la última parte que es muy bueno, hacer ese énfasis de que como hijos de Dios debemos aspirar a no vivir sin deudas, debemos vivir sin deudas, ¿no? De no ser esclavos de otros hombres, porque eso, bueno, uno que ha sido endeudado, uno que ha vivido en la deuda y no ha podido pagarla, hay una crisis, ¿no? Y que no permite servir a Dios plenamente, porque tienes que estar preocupado con la cuestión de dónde pagar, ¿no? Entonces, bueno, pero como hijos de Dios debemos aspirar a vivir sin deudas, ¿no? Sin deudas. Y si alguna vez la deuda es necesaria, esa deuda tiene que saber cómo pagarse a futuro. Y lo cual creo que puede concluirse de que la deuda es buena cuando esa deuda será para invertir, ¿no? Que a la larga va a dar alguna productividad, que va a haber un retorno, ¿no? Y si es una deuda acerca de gastos, gustos, pues no es bíblico y de ahí se falla en la mayordomía, ¿no? Muy bien, pasemos entonces a nuestro último punto. Creo que aquí en este punto último vamos a extendernos un poco más. Es acerca del papel del Estado. Vamos a hablar a nivel macro del Estado en cuanto a la economía, ¿no? Vamos a escuchar a nuestros invitados acerca de su posición en cuanto a qué papel juega el Estado en cuanto a la economía, ¿no? Porque lo que el Estado haga, apruebe leyes, nos afecta a nivel personal, ¿no? Y así es que un creyente, un hijo de Dios, ¿cuál tiene que ser su pensamiento, su visión en cuanto al papel del Estado, en cuanto a la economía? Bien, entonces vamos a empezar con nuestro hermano Pablo Zambrano, en cuanto a qué rol juega el Estado, cuál es el papel del Estado en cuanto a la economía. Adelante, mi hermano Pablo. Sí, bueno, en primer lugar, el Estado no está para intervenir dentro de la economía, es decir, el Estado debe dejar que las fuerzas de oferta y demanda sean las que participen en el mercado. Es decir, esto implica un principio de no intervención en asuntos de particulares. Esa debería ser el objetivo, pero lamentablemente eso no ocurre en la práctica. En la práctica lo que observamos es cada vez más estados intervencionistas que llegan a representar altos porcentajes frente a la producción nacional. Esto es importante remarcar, es decir, cómo desde un punto de vista económico, ahora voy a hablar como economista,
desde un punto de vista economista liberal, obviamente no keynesiano, porque si fuera keynesiano estaría diciendo que el Estado tiene que ser grandísimo y entrar en varias áreas, en fin. Entonces voy a, desde el punto de vista de la ciencia económica, y para eso me voy a basar en lo que Adam Smith escribió hace ya alrededor de 2 siglos y medio en La riqueza de las naciones. Él dejó clarito cuál es el papel que debe cumplir el Estado, no en la economía, sino en la sociedad, en definitiva. Y ese es un rol evidente, que es el monopolio de la fuerza, es decir, el Estado debe estar para darnos seguridad a los ciudadanos. Esa es la principal función del Estado, la seguridad ciudadana. Luego tenemos también la defensa nacional, es decir, defendernos de intromisión de extranjeros, digamos, al país, de ejércitos extranjeros, en fin, que es la defensa nacional. Seguridad ciudadana, defensa nacional. La justicia también es una actividad propia del Estado. Seguridad, justicia, defensa nacional. Y Adam Smith también dijo, el Estado también está para entrar en aquellas actividades que no son de interés de los privados hacerlo. Por ejemplo, construir una calle. A ningún empresario privado le va a interesar hacer una calle, hacer un parque, en fin, esas son actividades propias del Estado. Y también está dentro de las actividades del Estado, y eso ya, para eso me baso en Juan Bautista Alberdi, un político argentino del siglo XIX, abogado también, y muy conocedor de la teoría de Adam Smith, y él le añadió 2 funciones adicionales a las que dijo Smith, que son la salud pública y la educación pública, pero en aquellos casos en los que la gente no pueda pagarlos, es decir, para los más necesitados nada más. Pero lamentablemente vemos que en nuestros países a la educación pública y a la salud pública accede gente que sí podría costearse la educación privada o la salud privada, y caotiza el sistema. Pero bueno, ese es otro tema. Para responder a la pregunta esta de en la economía, ¿qué debería hacer el Estado? Simplemente un papel de regulador, es decir, no puede entrar directamente a intervenir. En el caso, por ejemplo, del Ecuador, hay empresas públicas que han resultado ser muy ineficientes. Tenemos el caso de una aerolínea de bandera nacional llamada TAME, que registra pérdidas como hace 10 años, alrededor de 10 años está a puro pérdida, y ventajosamente hoy por hoy ya va a ser comprada por una empresa internacional llamada Panam, que va a adquirir los activos y pasivos de TAME y se la va a privatizar, digamos, porque el Estado no es empresario, eso tiene que quedar clarísimo. El Estado no puede entrar dentro de una actividad empresarial con ánimos de lucro y tal, porque no es su función. Cuando el Estado se mete a administrar empresas privadas, las quiebra, o sea, las quiebra. Tenemos el ejemplo en Venezuela, cuando Venezuela antiguamente era productor de café y hoy no produce absolutamente nada desde que Hugo Chávez nacionalizó las empresas cafeteras en Venezuela. Entonces, ya la demostración está clarísima de que no debe el Estado entrar a ser empresario. Entonces, debe ser un papel, como decía, de regulador, en el sentido de permitir que exista la libre competencia, la libre empresa, el libre mercado. Eso sí se lo puede hacer. De hecho, hay ejemplos históricos. Tenemos el caso de Margaret Thatcher en Gran Bretaña. Tenemos el caso también de Ronald Reagan cuando estuvo en Estados Unidos. O sea, ellos eran partidarios del libre mercado. Y en los años 80 se unieron al Papa Juan Pablo II, que ese sí era un verdadero papa, no como el que tenemos ahora, no, que ese no me representa a mí como católico, y le digo soy católico porque evidentemente yo he seguido fiel a la doctrina desde un punto de vista doctrinal, digamos, ¿no? Porque, claro, o sea, la Iglesia Católica tiene buenos fundamentos, y dentro de eso teníamos este Papa Juan Pablo II que se unió precisamente a Ronald Reagan y Margaret Thatcher y echaron abajo el comunismo, ¿no? Echaron abajo el muro de Berlín en 1989, y precisamente ese debe ser el rol
de un gobernante, es decir, permitir que los privados entren a la actividad empresarial sin poner altos impuestos, sin tener un gasto público excesivo. ¿Y cuánto es un gasto público excesivo? Como me dijiste, Grover, que puedo extenderme un poquito, me voy a extender unos minutos en este tema, porque me parece importante entender cuál debe ser el tamaño óptimo del Estado, porque este es un debate sin resolverse todavía en el campo incluso de los economistas, porque yo estoy hablando como un economista que, como digo, simpatizo con el libre mercado, pero si tú le invitas a otro que sea de otra área, que es un área keynesiana, te va a decir, no, el Estado tiene que ser grande porque los empresarios son malos, en fin. Entonces, eso es lo que lamentablemente escuchamos en los discursos en nuestros países latinoamericanos. Entonces, el tamaño óptimo del Estado está, de acuerdo a estudios econométricos que se han realizado, entre el 20 y el 25% frente al Producto Interno Bruto, que es sencillito calcular eso, se ve cuánto es el gasto público y se lo compara frente al PIB. Entonces, en el caso del Ecuador, por ejemplo, tenemos un gasto público frente al PIB del 36%. Entonces, hay un exceso de 11 puntos frente a lo que se consideraría ideal, digamos, ¿no? Y así otros países peor, si hablas de Cuba, Venezuela, ya tienes 50, 60% de gasto público frente al PIB. Y eso realmente complica la labor privada. ¿Por qué? Porque como bien decía Anderson, el Estado no produce nada. Y como no produce nada, lo extrae ¿de quién? De los privados a través del cobro de impuestos. Entonces, si yo como Estado me agrando, ¿no es cierto? Me hago un Estado gigantesco, tendré que ir a cobrar impuestos a los empresarios, ¿no es cierto?, para financiar ese Estado grande. Y al hacerlo, voy a distraer actividades productivas, es decir, en lugar de que el empresario se dedique a invertir, se va a dedicar a pagarme impuestos. Entonces, definitivamente, si no hay inversión, no va a haber producción y por ende no va a haber empleo, que es de lo que se queja la gente en nuestros países. No hay empleo, por supuesto, no hay empleo, pero ese no es la causa de nuestros problemas, sino la consecuencia de tener estados gigantescos. Entonces, si queremos realmente desarrollarnos, debemos mirar el ejemplo de las economías más libres a nivel mundial. Yo siempre me gusta poner este ejemplo. Nos hablan, ¿no es cierto?, a nivel general, de que el capitalismo salvaje, el neoliberalismo domina el mundo. Nos dicen así, ese es el discurso. Y al decir, cuando yo digo yo soy liberal, hay muchos que dicen este es otro neoliberal. No, yo soy liberal clásico, como fueron justamente los fundadores de la economía, Adam Smith, en fin. Pero bueno, al decir neoliberalismo, la gente ya escucha, es oír como algo diabólico, eso realmente, y no es cierto, o sea, no vivimos en un mundo neoliberal, ojo con eso, no vivimos en un mundo neoliberal, vivimos en un mundo keynesiano, en un mundo socialdemócrata. El 80% de países a nivel mundial son socialdemócratas. ¿Y de qué me baso para decir eso? Simplemente busquemos el índice de libertad económica de las 200 economías que hay en el mundo. Las 20 economías más libres representan el 10%. Entonces hay un 10% de neoliberalismo, ¿no? Y las otras 20 economías, las más atrasadas, las más reprimidas, las más socialistas, son el otro 10%. Entonces 10% de liberalismo, 10% de socialismo. Y el 80% es la economía mixta, la economía intervenida, que donde tenemos una mezcla entre capitalismo y socialismo. Eso es lo que viven nuestros países actualmente. Por eso es que justamente el rol del Estado, para responderte y finalizar como conclusión, el rol del Estado en nuestros países latinoamericanos y subdesarrollados ha sido extralimitado. Deberíamos volver a la racionalidad, como era en el siglo XIX, donde los estados apenas representaban entre el 10-15% del PIB. Pero como digo, ya, está bien, aceptemos del 20 al 25, ese debería ser el tamaño máximo de un estado racional, para que el restante 80% se lo dedique a la actividad privada, haya empleo y haya mejor calidad de vida. Eso nada más. Muy bien, muchas gracias. Muy bien.
Gracias. Ahí tuvimos con la explicación de un economista desde un punto de vista macro, ¿no? Donde claramente se apunta de que un socialismo va en contra de los principios cristianos, ¿no? Así Yo es, así también tengo la postura de que, cierto, que Dios no manda, que se debe estar por encima de los hombres, y así. cierto que el socialismo hace su ilusión, su utopía en cuanto a un Estado que regule todas las cosas, pues Ujú, va en contra de este principio, ¿no? así. Entonces, sí, hay mucha coincidencia en cuanto a un liberal clásico, ¿no? Que sostiene que Gracias. un Estado solo debe ocuparse en cuanto a la justicia interna, bueno, amenazas externas, las obras públicas y la Bien. justicia común. Muy bien, ahora vamos a conocer la opinión de nuestros hermanos, nuestros invitados. Hermano Scott, ¿qué papel debe cumplir un Estado desde un punto de vista cristiano? ¿Cuál es la función, el papel, el rol que tiene un Estado en cuanto a Excelente. la economía? Bueno, A ver, soy muy de acuerdo con el hermano Pablo. Soy de los Estados Unidos y uno de mis políticos favoritos es el presidente Ronald Reagan. Yo creo que, y también tenía la gran oportunidad de conocer a la dama Margaret Thatcher durante mi tiempo en la universidad, que era un honor, un privilegio muy grande. Eh, y bueno, eh, yo creo que sí, ellos son un ejemplos muy, muy buenos, pero yo creo que el problema que viene en todo sistema de gobierno es que estamos viviendo en un mundo caído. Y capitalismo funciona perfecto en un mundo sin pecado, pero no existe. Igual, Eh, socialismo puede funcionar en un mundo utópico, ¿no? Pero no vivimos en un mundo que está sin pecado. Entonces, ahí viene todo los problema, ¿no? Y yo creo que podemos ver en el mundo lo que es pobreza, cualquier problema, y es resultado del pecado, ¿no? Y hay, bueno, yo ah, estoy sí, es cierto. uh, muy eh, interesado en lo que publica un grupo que se llama Chalmers Center, que viene de una universidad en los Estados Unidos que se llama Covenant College en Tennessee. Y ellos tienen varios libros que hablan de cómo podemos apoyar. Uno de sus libros más conocidos se llama Apoyar sin hacer daño, más o menos. O cuando el apoyo hace daño, creo que se traduce así, más o menos. Y eso, luego ellos tienen uno que se llama Becoming Whole, como haciéndose completo. Y o, bueno, todo lo que ellos hablan es de el efecto en la economía macro del caído, ¿no? Y tratamos de arreglar las cosas, pero no enfocamos en el pecado. Entonces, ese es igual el problema en tener un Estado que tiene mucho poder, si no, si está en un Estado que está lleno de pecado, estamos como estamos. ¿Por qué? Porque aquí en Perú pero no sé mucho de la historia de los otros países, pero como tengo aquí ya Son similares siete, todos. Todos creo que nuestros sí, países son similares. Sí, pero no sé si sí, sí. tanto como Lo Perú, mismo. que ahora Sí, tenemos sí, sí. 5 presidentes que están, bueno, uno que se sucedió y 4 más que han tenido tiempo en cárcel. De los últimos 6, entonces, y uno más que el que está ahorita, que está a pena de ser impeached, ¿cómo se dice? Destituido, Ajá. Sentenciado. destituido, Entonces, destituido. estamos siempre de los últimos 30 años con presidentes que nadie tiene confianza, solo su partido, nadie más. Y hasta ellos a veces no creo que también tienen confianza. Entonces, es ahí donde vienen todos los problemas. Sí, claro, podemos tener buenas ideas, buenos programas para el gobierno. Yo creo que mucho de lo que el hermano Ederson mencionaba, que recién ha hecho en su país, puede ser muy útil, pero eso no quiere decir que es necesario como un rol del Estado.
es igual como iglesia. Yo creo que la iglesia puede tener bastante ideas de ministerio, pero si no tiene gente que está capaz de ser líderes y no tiene capital para hacerlo, no sirve para nada. Entonces, yo creo que es ahí donde viene mucho del problema. Idealmente, yo creo que hay un nivel muy mínimo necesario, pero en base de que hay todo el pecado, tiene que tener muchas cosas que haga como en inglés decimos checks and balances, ¿no? Uno que haga la balanza para que nadie tiene tanto poder, porque no podemos dejar uno con todo poder. Entonces, ese es mi punto de vista, es que sí tiene que ser lo mínimo necesario, pero con la balanza necesaria para que nadie pueda corruptar todo y Claro. tener el poder de ganar ellos nada más. Y yo creo que hay pocos ejemplos, eso es algo que me está pensando, pero que donde sí produce el gobierno, más o menos, ¿no? Y son unos países en el Medio Oriente, quizás, porque son dueños de todo y es un otro, pero ahí también hay un problema, porque todo lo que produce está en base de un recurso que es limitado. Entonces va a llegar un punto y ellos van a tener un problema muy grande. Y eso sí pasa cuando hay problemas en el precio, ¿no? de crudo, Petróleo. de petróleo, porque todo su plata que la gente en su pueblo tiene la expectativa de recibir cada mes es en base de lo que ellos ganan en su petróleo. Y cuando cambia mucho este precio, ellos están con muchos problemas. Y ese es un problema porque solo tiene un ingreso y es un ingreso que es un poco flujo, ¿no? También limitado. Entonces tampoco no es ideal funcionar así tampoco. Y ahí tiene una vida muy rara la gente, ¿no? Porque tampoco no hay eh, la necesidad de empleo porque todo recibe, es muy raro. Yo tengo amigos que han vivido ahí y han trabajado ahí porque otras personas vienen a trabajar porque los ciudadanos no tienen que trabajar. Es muy raro cómo funcionaba ahí su sistema, pero igual no creo que es algo sostenible. Entonces es otro problema que va a venir en un cierto punto en el futuro. Pero sí, bueno, como digo, yo creo que lo ideal es mínimo con los balances necesarios para controlar todo lo que está ahí. Y yo creo que también es muy necesario tener eh, tiempos limitados para lo que sirven en el gobierno. Yo creo que ese es un problema que está pasando en los Estados Unidos ahorita, porque hay gente que ha servido mucho tiempo y de mi punto de vista ahí también hay un problema. Y otro yo creo que será muy bueno es que no se puede hacer leyes y dar a ellos mismos una manera de no aplicar la ley a ellos, porque a veces eso también haga y yo creo que esa es otra cosa que no debe existir. El gobierno debe solo tener la oportunidad de poner una ley que también aplica a ellos. Y bueno, creo que estoy un poco lejos de su punto original, pero sí es lo que estoy pensando en base de este tema. Me gustaría aprovechar, hermano Scott, de su trasfondo norteamericano. Tengo entendido que Norteamérica en su fundación fue influenciado mucho por los puritanos y en su mayoría, bueno, los puritanos eran calvinistas y una de sus doctrinas era la depravación total del hombre, ¿no? Que el hombre está depravado, caído, en pecado. Entonces, a un hombre caído no se le puede otorgar poder, tanto poder. Y es por eso que en el origen de la revolución en Estados Unidos ha nacido con un estado muy limitado, porque no podía tener poder, porque digamos, la concepción, el pensamiento de esa sociedad era que el hombre es corrupto por naturaleza y por tanto no se le puede, es un peligro otorgarle poder. Y es por eso que digamos, la prosperidad de Estados Unidos, tengo entendido que tiene su origen, ¿no? Sí. Por eso es la gran diferencia entre Norteamérica y lo que es la parte de Sudamérica, ¿no? Obvio. Mucho tiene que ver, digamos, que cuánto se ha aplicado la Biblia
digamos, a partir de la Biblia se ha partido para generar una sociedad. Sí, del inicio sí era con una influencia muy grande en el país. Y hay muchos libros que hablan de este tema. Y hasta gente que era, ¿cómo se llama? Teísticos, Pietistas, como, ¿ah? teístas, Ateo, No, no teístas. ateo, no, porque sí teístas. creí, ajá, teístas, ajá, como Thomas Jefferson, por ejemplo. No, no era creyente, pero sí creía en un Dios, ¿no? Pero no un Dios de la Biblia. Ah, Y, eh, deísta. ajá, Teístas. entonces, pero también como tenía algo similar, trabajaba mucho con Benjamin Franklin y otros, ¿no? Que sí tenía origen más como puritanos. Y sí, era algo que era en los principios muy, muy importante en todos los documentos que ellos han hecho, como es la Constitución, la Declaración de Independencia. Y, bueno, sí, yo también estoy de acuerdo. Yo puedo mirar el pecado, aunque tengo un hijo de 1 año, y bueno, es todo bellezo, pero él está ahí sentado con su comida en su mano, me mira y lo haga así para botarlo en el piso. Y eso es muy obvio que él sabe que yo no quiero que él haga eso. Y yo puedo decir, no, no hagas eso. Y me miras y bota. Que eso es pecado, no, no hay otra decisión. Entonces él nació con esta tendencia. Yo no estoy enseñándolo a hacer eso, él nació con esa tendencia. Entonces yo creo Así que es. es algo muy, cuando no se ve con en inglés decimos con los lentes rosas, ¿no? Rosadas, cuando no está mirando solo pensando que es un hijo pequeño, Angelito. que, ajá, tonchocho, como dice, sí, ¿no? Aquí no, se puede notar que sí, nació con pecado en su corazón y solo Dios y Cristo puede cambiar eso, ¿no? Y bueno, Así estoy es. orando mucho que Dios haga eso en su futuro muy pronto. Así es, sí, ahí vemos una gran diferencia, ¿no? Una ideología socialista piensa como él concibe al hombre bueno por naturaleza, entonces ese hombre puede regular, gobernar sobre otros hombres porque desea lo bueno, ¿no? Porque esa es su esperanza, creo, de esta ideología que Y en muchas humanista. ocasiones empezó así. Eh, Siempre empieza así. Y muy pronto va muy mal, como ahorita lamentablemente está pasando en Venezuela, ¿no? Yeah. Bien, así es. Muy bien, muchas gracias, hermano Scott. Ahora vamos a pasar a escuchar a nuestro hermano Anderson. Adelante, mi hermano. bueno, todo lo que han ¿Qué es dicho un juego? es muy acertado, muy acertado. Y lo que acabaste de mencionar al final era exactamente con lo que venía pensando y es en la naturaleza humana. La comparativa que haces entre el socialismo y el libre mercado, que prefiero usar más libre mercado que capitalismo, porque creo que capitalismo hoy en día no significa lo mismo que significaba hace unos 100 años o 200. Así es. Esa es la cosa, el concepto de la policía o de la fuerza está desde el Génesis. Cuando el Señor expulsa a Adán y Eva, ellos no se van tristes como lo muestran el arte, ellos no van tristes y arrepentidos, ellos van enojados porque querían volver al jardín a tomar del árbol de la vida eterna. Entonces el Señor pone 2 ángeles con unas espadas. Se dice que esas espadas representan a la fuerza terrenal que protege la vida de los hombres de otros hombres, que eventualmente se manifiesta después de que Noé sale del arca, cuando le dice, desmandaré la vida de un hombre, si un animal o un hombre mata a un hombre, entonces otro hombre tomará la vida de ellos. No es venganza, sino que sería alguien que tenga esa responsabilidad, que sería el Estado. Finalmente, en el Nuevo Testamento, Pablo, dentro del Imperio Romano, describe que el magistrado lleva la daga o el cuchillo no en vano. Esto Así era es. para coercionar e implementar fuerza y orden en la sociedad, proteger el ser humano de otro ser humano. Y esta es la cosa. El libre mercado cree que el ser humano nace corrupto. Por lo tanto, implementa la fuerza.
La fuerza permite que lo proteja de otros seres humanos y esto lo deja vivir en un ambiente de seguridad donde pueda producir, decidir cómo educar su familia, decidir en qué trabajar, decidir en qué vocación trabajar, decidir qué tipo de empresa hacer y eventualmente tener riqueza. Y con la riqueza ser generoso y regalar a otras naciones o a otras personas. Pero el socialismo o el comunismo utópico, que jamás ha existido, nos hablan mal del sistema actual, pero es porque el otro nunca lo hemos visto, cree que el ser humano es bueno. Pero si el ser humano es bueno, ¿por qué implementan más y más fuerza? Aquí en Colombia, por ejemplo, llevamos como 60 o 70 años de guerra, con la guerrilla. Y el convenio de paz que se hizo en el 2016 es muy interesante porque se llamó justicia transicional. Es una transición y en donde ellos prácticamente son insertados en la sociedad, pero no se les retribuyó por todas las violaciones, secuestros, asesinatos, etcétera, etcétera, que hicieron. Y uno de los blancos o targets principales siempre fueron los cristianos. Y muchos curas católicos también murieron aquí gracias a la guerrilla, porque el cristianismo generalmente no está a favor del socialismo, entonces eso no les gusta. Entonces aquí ahorita tenemos a la policía, tenemos al ejército, y aparte de eso tenemos a otras personas que son colaboradores del espacio público, y los podemos ver en las calles. Y ahí se cumple el dicho que cuando todo es de todos, nada es de nadie. Ya el espacio público no es del público, porque si usted está en cierto... Por ejemplo, hace unos días vi el siguiente cuadro. Una señora con una niña en la calle vendiendo dulces y pidiendo dinero, estaba sentada en una esquina. De repente llega alguien en una moto con el uniforme de la alcaldía y le pide que se retire, que no puede estar ahí. Él no era policía, era un ayudante de espacio público. Entonces, si creen que el ser humano es bueno, ¿por qué no lo dejan ser libre? Implementan leyes que lo restringen sus libertades. Y por si fuera poco, el gobierno, y de nuevo, la pregunta es cuál es el rol del gobierno. Según la Biblia es muy idealista, es muy limitado. Y me encanta la intervención de Pablo al principio, cuando cita a Adam Smith, desde la Biblia es muy limitado porque se dedica solo a proteger a los ciudadanos. Eso hoy en día no sucede. Como ya también Pablo mencionó, todos los países tienen un nivel de intervención, de bienestarismo, de quitarle al que más gana para darle al que menos gana. Y por si fuera poco, hoy en día el Estado mismo promueve los abortos y las eutanasias, entre otros, en lugar de proteger la vida, promueven la muerte. Tenemos un ambiente de muerte, así que su rol está usurpando lo que no le corresponde. El gobierno se volvió un gobierno, el Estado se volvió un Estado de ideologías morales, no de política. Ahora el Estado debate las ideologías de género, cómo educar, cómo no educar. Eso no es política, eso no es orden social, eso es moralidad. Y por eso en la Biblia, cuando vemos que un rey quería sacrificar en el templo, el Señor lo castigaba, porque había unas funciones del rey y otras funciones del sumo sacerdote. Entonces en la Biblia es muy limitado. Ahora, a pesar de eso, porque hablando de eso podríamos tener la tendencia a ser muy utópicos también. Como individuos y como iglesia podemos saber decidir bien dentro del sistema en que estemos. Por ejemplo, con la educación. El gobierno no tendría por qué educar a las personas a menos que sean personas incapaces e imposibilitadas para hacerlo. Es un servicio que el gobierno haría a menos que las personas no puedan. Pero no debería ser obligación que los padres le entreguen los hijos al gobierno, porque los hijos son de los padres, no del Estado. Aquí en nuestra Constitución colombiana, interesantemente, nos dice que la responsabilidad de la educación de los hijos es de los padres. Y tenemos la libertad de educar los que tenemos hijos, educarlos nosotros mismos o tomar opciones alternativas a la del sistema educativo tradicional. Pero sé que en muchos países no es así.
un padre podría ir a prisión por no enviar a sus hijos al colegio, porque educación no es lo mismo que escolarización. Y volvemos al mismo principio de Génesis. Si Dios creó al hombre para administrar, eso incluye administrar a sus hijos y enseñarles a cómo vivir en este mundo. Entonces, la educación es un ejemplo en donde el Estado no debería tener jurisdicción, porque los hijos son de los padres. Ahora, el gobierno de Dios es tan complejo que deberíamos como cristianos conocer nuestras constituciones y nuestras leyes para poder saber decidir, pero es que ni siquiera conocemos las leyes que nos rigen. Aquí en Latinoamérica no conocemos las leyes. Y finalmente, Scott mencionó el libro, se llama Cuando ayudar hace daño. Creo que los autores es Ficker y Corbett. Es un libro que no es muy popular, pero es un libro, y yo hice una reseña y la puse en mi blog, es un libro que debería ser leído por cualquier líder creyente o que dirija alguna fundación. Porque aquí en los países de Latinoamérica se nos ha creado una dependencia de Norteamérica y otros países que son generosos. Y aún eso ha permitido que la corrupción esté en medio de las organizaciones sin ánimo de lucro. Entonces se busca, la solución para todo es la educación. Educación aquí, educación allá. Pero se nos olvida que el problema está en el corazón. El hombre necesita ser transformado. Al Señor no le interesa tanto cambiar el Estado. El Estado puede legislar lo que quiera, pero si el hombre cambia, entonces el hombre no va a hacer lo que el Estado diga. Entonces eso es lo que ese es mi entendimiento de la limitación del Estado. Aquí en Colombia tenemos ese desafío y es que como creyentes no conocemos bien nuestras leyes, creemos que debatir y asumimos que nuestros alcaldes y presidentes y gobernadores quieren agradar a Dios. No, a ellos no les interesa. Ellos quieren administrar unos recursos, pero ellos no, independientemente de que sean católicos o creyentes, es un sistema roto en donde ya no pueden. Entonces, como individuos, quiero volver a lo básico y hacer la invitación a los que nos oyen y nos ven. Podemos decidir dentro de los recursos que tenemos, dentro del gobierno que tenemos. Y a veces es difícil, pero podemos si buscamos la guía de Dios y conocer en qué sistema vivimos. Muy bien, muchas gracias, hermano Anderson. Bueno, con todo lo que hasta ahora se comentó en cuanto a este último punto, el rol del Estado, creo que se podría concluir que bíblicamente, cristianamente, desde una visión cristiana, el rol del Estado no tiene incumbencia en cuanto a la economía, ¿no? Porque lo único que va a hacer es perjudicar a los individuos de esa sociedad, ¿no? Y también nuestro hermano ya mencionó que tampoco en la educación, ¿no? Y así también se puede mencionar en la salud y todo eso. Bueno, desde una perspectiva cristiana, porque según Romanos 13, la única jurisdicción del Estado civil, del poder civil, es la justicia, que tiene el poder de la espada y solamente es la justicia, implementar justicia, ¿no? Hacer castigar al malo, premiar al bueno, pero según qué estándar, pues un cristiano dirá según la ley de Dios, ¿no? Muy bien, mis hermanos, que llegamos a la parte final. Hemos hablado acerca de la economía, desde lo particular hemos terminado en lo macro. Bueno, pues quisiera escuchar sus palabras finales, mis hermanos, comenzando por su hermano Pablo. Su despedida y sus palabras, tal vez finales. Ya, sí, estaba en silencio. Sí, ya me escuchan, ¿no? Bien, sí. Ya, muchas gracias. El tema es agradecer por esta iniciativa, por la oportunidad de poder conversar de este tema muy interesante. Y quiero a manera de conclusión aclarar algo que siempre escucho por ahí, seguramente todos ustedes deben haber escuchado, el famoso Jesús era socialista. Era un revolucionario. Mira, esa es una falacia tan grande que realmente no admite discusión cuando, como ya les puse el ejemplo en la primera parte, Jesucristo dice, a los pobres siempre los tendréis con vosotros, a mí me tendréis una sola vez, etcétera, el tema del perfume.
Y además, otra cosa, Judas era el socialista, y no solo era socialista, era el ladrón de la bolsa, además, ¿no? Es lo Entonces, mismo. que es lo mismo, sí. Pero, digamos, los dirigentes, porque también hay que rescatar algo. Yo creo que, y te digo porque he conocido socialistas de buena fe, son muy pocos, pero existen y son esta gente que cree que el socialismo es paz, amor, compañerismo, en fin, cuando en realidad vemos que siempre termina en todo lo contrario, violencia, represión, muerte, delincuencia, etcétera, etcétera. Entonces, primer punto, Jesucristo no era socialista. Y otra cosa, incluso Dios mismo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el 8º mandamiento nos dice, no robarás. Y al decir eso, está defendiendo la propiedad privada. La asume. Dios Yahweh, digamos, Jehová en lenguaje cristiano evangélico, en el lenguaje católico, Yahweh, ¿no es cierto? ¿Qué dice él en su 8º mandamiento cuando le manda a Moisés que escriba la tabla de la ley? No robarás. Entonces, con el no robarás, lo que está diciendo es, debe haber respeto a la propiedad privada. Y el socialismo lo primero que hace es promover las expropiaciones, las nacionalizaciones, las confiscaciones de la propiedad privada y se está yendo directamente contra el 8º mandamiento. Así que coincido con Grover cuando dice el socialismo es antibíblico. Ojo con eso, el socialismo es antibíblico y de hecho yo creo que en la concepción original de Karl Marx, Marx funda el socialismo, entre comillas, científico, desde un punto de vista religioso. Incluso se dice, hay varios estudios al respecto, yo no puedo certificar eso porque no he vivido en los tiempos de Marx, que Marx era satanista, o sea, imaginémonos ese tipo de cosas, ni siquiera era ateo, era satanista, es decir, él se había rebelado contra Dios, incluso en el internet ustedes pueden encontrar en el Google, hay unos versos satánicos de Marx donde él dice, subiré a tu trono y te derribaré, le dice a Dios, o sea, y creo que justamente yo sé que ustedes como evangélicos a lo mejor no creen en las apariciones de la Virgen de Fátima en 1917, pero la Virgen, que es, en mi criterio muy personal, una mensajera de Dios nada más, no es que la Virgen, nosotros se nos acusa a los católicos de adorarle a la Virgen, no, nosotros consideramos en mi caso particular que ella está cerca de Dios, o está cerca de Dios, y que Dios envía mensajeros, y dentro de esto le ha enviado a la Virgen, y ella advierte en 1917, Rusia esparcirá sus errores por el mundo. Y eso es lo que ha pasado, lamentablemente. Miren cómo se cae en 1989 el muro de Berlín y luego en 1999, 10 años luego, Hugo Chávez asume la presidencia en Venezuela y nos ha tenido como 20 años con este nefasto socialismo del siglo XXI en varios países. Y Colombia se salvó por poquito y de que no ganó. Todavía no nos hemos salvado. Bueno, pero digo, pero por lo menos no ganó Petro. Acá en Ecuador sí ganó Correa y estuvimos un poquito mal. Entonces, en definitiva, dejarle clara a la audiencia eso. Y hacer también una aclaración. Dentro del catolicismo existen ramas, digamos, hay también la famosa teología de la liberación, que eso lamentablemente ha sido promovido incluso por el actual Papa Francisco, que es lamentable eso, porque incluso el Papa Francisco llegó a decir que Jesucristo era comunista o alguna aberración de esas, y realmente eso confunde a la gente, confunde a la opinión pública, y finalmente diré, para retomar lo que ya dije al principio, que es responsabilidad individual, es decir, y ahí le aclaro a Scott ese tema, del individuo nos vamos a la sociedad, no nos quedamos solo en el individuo, sino del individuo nos vamos a la sociedad. Y cuando Dios te pide que seas solidario, te está pidiendo a ti, hermano que me escuchas, a ti te está pidiendo que seas solidario. No está diciendo en la Biblia, nunca vamos a encontrar que Jesucristo haya dicho, mira, tú tienes que darle al Estado, el Estado a su vez va a redistribuir. No, él le está diciendo, tú reparte tus bienes y dáselo a los pobres. A ti te digo, ¿no es cierto? No
andes delegando a terceros, ni mucho menos. Entonces, eso es como una conclusión general de que el socialismo y la Biblia están totalmente opuestos, son totalmente opuestos, y tampoco eso significa que Cristo haya sido capitalista, ni mucho menos, no estoy diciendo eso, ni partidario tampoco del libre mercado, sino primero de que cambies tú internamente el corazón, como bien decía Anderson, y una vez que lo hagas, ¿no es cierto? Entonces promuevas ahí sí el bien común. Eso es lo que Jesucristo te planteaba. Es mi opinión. Excelente. Muchas gracias, hermano Pablo. Ha sido un gusto tenerlo en este conversatorio en la Capilla Westminster. Bueno, esperamos, Dios mediante, una Gracias. próxima participación. Sí, a la orden, muy amable, me avisa. Ajá. Muchas gracias, hermano. Gracias. Muy bien. Muy bien, entonces continuamos con nuestro hermano Scott. Sus palabras finales, su despedida. Adelante, mi hermano. Gracias. Bueno, sí, también para agradecerle para la invitación, para tener la oportunidad de participar. Y bueno, yo creo que hay muchas cosas que podemos conversar alrededor de estos temas, porque en realidad es un tema muy amplio, ¿no? Pero como mencionaba, yo estoy muy interesada en lo que está, las ideas de que está saliendo del centro Chalmers. Y una de las cosas que ellos mencionaban, que quiero mencionar, es que hay dos ideas que están impactando mucho ahorita, no solo la sociedad, pero también las iglesias. Uno es el naturalismo oeste, que más o menos es el deseo de tener más cosas, nada más. Es una cosa que, y eso también viene del caído, ¿no? Estamos cada día, en inglés decimos que queremos tener lo que tiene los Joneses, ¿no? Que todo quiere tener lo que su vecino tiene, ¿no? Estamos mirando para ver, mira qué nuevo, yo quiero también. Y es una idea que viene también del tema de deuda, ¿no? Por este mismo motivo. Materialismo. Sí, y aparte de eso es otro que se llama el gnosticismo evangélico. Y eso es una cosa que muchas iglesias, sin reconocerlo, están participando en esta idea. Y está dividiendo, repartiendo el parte espiritual y el parte físico. Y cuando hacemos eso, y eso sale en muchos de los programas que hacemos como iglesia, muchos ministerios, ¿no? Vemos que hay un programa social que tiene éxito y dice, ya, bacán, podemos hacer eso. Y vemos la forma de hacerlo y luego decimos, ya, pero como somos iglesia, incluimos una oración para iniciar y un testimonio y una invitación a la iglesia. Punto. Y eso no cambia un programa del mundo a un programa en base de Cristo, solo por tener una oración. Y eso no quiere decir que es malo, pero solo quiere decir que no puede decir que este programa está centrado en Cristo, solo porque inicio con una oración, luego tiene un testimonio y luego invita a la gente a su iglesia. Y como burrito, no es parecer que es malo incluir esas cosas, no, claro, son buenas, pero tiene que pensarlo mucho más allá de eso y ver todo el programa en base de Cristo, en centro de todo el programa. Y yo creo que eso es lo que muchos estamos fallando en eso. Y en base de eso, separamos y tenemos como un día que es domingo y a veces un tarde, quizás miércoles, donde vamos y dividimos nuestra también vida en estas ideas, ¿no? Y participamos en un culto el domingo en la mañana y luego un tarde de la semana, quizás para una célula o una otra reunión de la iglesia. Y el otro parte de la semana, que es la gran mayoría, vivimos una vida muy secular. Y esa es una tendencia que tenemos que romper. Y la iglesia y los líderes son los que tienen que tomar el rol de cambiar esta mentalidad. Porque si no tratamos de cambiar esta idea y poner a Cristo en el centro de todo lo que hacemos,
no va a cambiar las cosas. Porque, como hemos mencionado todos, ¿no? Somos caídos, ¿no? Somos viviendo, cada uno de nosotros somos pecados. Y si nosotros solo hacemos las cosas, vamos a hacerlo de una manera, cierto punto, con errores. Entonces, tenemos que siempre estar mirando a Cristo, mirando a Cristo. Y otro punto más que quiero solo terminar con eso es, yo creo que también un otro error que muchos hacemos es pensar que trabajar es malo, que la necesidad de trabajar solo existe luego del caído. No, no es así. Creo que el hermano Anderson ha mencionado eso, ¿no? En el inicio, en el huerto, había la necesidad de trabajar. No era tan laborioso como es ahora, era mucho más fácil, pero trabajar era bueno. Y también yo creo que hay dos versículos más que podemos ver y solo voy a darle los versículos y puedes verlos lo que quieren, en Isaías 2:4 y también en Miqueas 4:3. Y en ambos menciona la idea de cambiar las espadas a los asadones, o creo que en otro dice rejas de arrado. Pero en hebreo es el mismo palabra, ¿no? Y la idea es el mismo, que en el futuro, cuando ya estamos en el nuevo Jerusalén, en el nuevo tierra, igual va a haber una manera de trabajar, porque si no es necesario trabajar como en el huerto, ¿por qué lo va a cambiar las espadas en un herramienta de trabajo? No tiene sentido, porque si no va a haber una nueva forma de trabajar, se puede decir que lo va a cambiar las espadas en pájaros o algo, ¿no? No tiene por qué decir que vamos a cambiarlo a un herramienta que es para trabajar, si en el futuro, en el perfección, no va a haber tampoco esta idea de trabajar como Dios quería en el huerto. Y bueno, yo creo que ese también es el punto, que tenemos esperanza. Y la esperanza es en Cristo y en el nuevo resurrección que podemos tener en Él. Amén. Gracias. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Scott. Ha sido un gusto tenerlo en este conversatorio, realmente. Y pues Dios mediante también esperemos que se pueda dar un próximo conversatorio y contar con la experiencia que usted tiene. Y pues es un gran aporte. Muchas gracias, hermano. Gracias. Muy bien. Me avisas nomás. Entonces, nuestro último invitado. Nuestro último invitado, nuestro hermano Anderson desde Colombia. Ha sido Adelante, mi hermano. Una bendición, un privilegio compartir con ustedes, con Pablo, Scott, aprender mucho de ustedes también. Qué bueno estos espacios para compartir. Quiero finalizar con que, como decía, quiero retomar algo que dice Pablo y algo que dice Scott. Cristo no proclamaba ningún sistema político o económico. Cristo proclamaba el reino de Dios. Y no era lo que nadie pensaba tampoco. No, no. Hoy en día todavía nos cuesta entender que eres el reino de Dios. Y que hay una realidad, y es que, bueno, bueno, con el respeto del hermano Pablo, yo creo que todos los latinos tenemos un católico adentro. Porque es bueno, que... yo también nació en la Iglesia Católica y también hasta los 13, aunque soy de los estados, pero también tengo mi tiempo en la Iglesia Católica. Así hecho también todo mi catequismo y todo. No, bueno. Una cosita nomás, y eso sí, en ese aspecto, todos los católicos que me estén viendo, que estén viendo este programa, decirles que sí debemos aprender de nuestros hermanos evangélicos el tema de no verle al trabajo como un castigo, que la pobreza es el ideal, que etcétera, etcétera. Esas cosas son totalmente antibíblicas, o sea, realmente... Y no, ojo, no todos los católicos, digamos, los grandes santos, digamos, que ha habido en la iglesia, han promovido esto. O sea, ojo con eso. Y sí, o sea, definitivamente tenemos mucho que aprender de ustedes y por eso para mí ha sido muy enriquecedor este diálogo. Y de hecho, o sea, yo me considero
un mix, digamos, siempre digo eso, entre católico y evangélico, sí, o sea, yo personalmente me considero así, ¿no? Y claro, o sea, hay mucho que aprender de ustedes en ese sentido, de no verle a la riqueza como algo malo. Eso nada más y que retomen, por favor, la Sí, sí, palabra. no, yo también de acuerdo, también tenemos mucho que aprenderle a muchos teólogos católicos. Creo que nos llevan mucha ventaja a veces. Y, y, y lo que dicen es cierto, o sea, para nosotros, para muchos cristianos hoy, yo recuerdo que estuve trabajando en un seminario y después de 6 meses, los seminaristas todavía creían que el trabajo era una consecuencia del pecado. Y ya estaban en el seminario 6 meses. Pero el trabajo así fue una bendición, es que Dios fue el primero en que empezó a trabajar. El trabajo era por placer, no había que sobrevivir, el trabajo era un placer. Debería ser un placer para nosotros, no lo es porque tenemos que sudar. Pero debemos, como creyentes y como los que enseñan la Biblia en sus iglesias y pastores y líderes, dejar de dividir lo secular y lo espiritual, porque Dios creó un mundo material para que viviéramos en él. Él no nos creó, Él no puso al hombre en el jardín para que algún día fuera un cuerpo espiritual, no. Cristo no vino en cuerpo físico de carne y hueso para luego decirnos que viviríamos con cuerpos etéreos. Él vino a transformar nuestra humanidad caída en una humanidad glorificada. Entonces estamos en un mundo físico que nos llama a trabajar, un mundo secular con nuestra fuerza espiritual. No podemos separarlo, que el domingo vamos a la iglesia y ya el lunes hay que ir al mundo a trabajar porque estamos en el mundo hasta que Cristo regrese. Eso yo creo que le ha hecho mucho daño a la iglesia. ¿Para qué voy a ir a la universidad si Cristo viene pronto? Eso ya tiene que cambiar nuestra forma de pensar. Y bueno, no, de nuevo, muchísimas gracias. Ha sido un placer, una bendición. Me siento privilegiado y qué bueno volver a compartir con ustedes en el futuro. Así es, hermano. Muchas gracias. Bueno, vamos a tomar en cuenta sus palabras para unas próximas conversatorios que Dios mediante podamos organizar. Bueno, les quedamos muy agradecidos de parte de la Capilla de Westminster, a todos nuestros invitados y a nuestros oyentes. Espero que este tiempo haya sido de edificación para sus vidas, de bendición, y pues queremos contribuir con este pequeño grano de arena a esa reflexión teológica, ¿no? Que un cristiano no tiene que ver con los ojos de la Biblia. Y ¿qué hago? No quiero despedir esto sin antes mencionar que solamente por medio de Cristo las cosas van a ser restauradas. Solamente, porque el testimonio de la Biblia es que todos hemos nacido en pecado y solamente por medio de Cristo podemos ser restaurados, tener una visión verdadera, sana. Y pues quedamos muy agradecidos tanto a nuestros invitados y como a las personas que han visto y van a ver este video. Bueno, pues muchas bendiciones y será hasta una próxima. Bendiciones, hermanos.